Shalom, hoy vamos a estar hablando acerca de los grupos mesiánicos, sus diferencias. Y esto a razón porque hay muchas personas que están viniendo a conocer acerca de la Torah y deben de saber la diferencia entre los grupos mesiánicos que existen y la diferencia con el judaísmo. Esto es muy importante. Entonces vamos a estar hablando de esto en los siguientes videos. Esto debemos de saberlo, es algo que no es nuevo. Creer en el Mesías no es un asunto novedoso. Creer en el Mesías no es un asunto que haya surgido en el cristianismo. Creer en el Mesías tampoco es un asunto que sea del cristianismo, sino que es un asunto que viene de la Torá, viene del judaísmo y viene de las interpretaciones que se le dan al Tanaj. De modo que cuando encontramos al Mesías reflejado en Javerit Hadashah, bueno, este reflejo es resultado de lo que ya se profetizó en la Sagrada Torá y en el Tanaj. Debido a esto, mucha gente está comenzando a escuchar Torá, raíces hebreas, pero también se encuentra con un abanico increíble de opiniones y de personas que dicen cosas, que enseñan una diversidad de posiciones y posturas, algunas muy extremistas, algunas muy complejas, algunas muy elementales, pero tenemos que identificar estas diferencias. Primero que nada, debemos saber que el monoteísmo bíblico, de acuerdo a la Torah, es un asunto no negociable, no es un asunto que se pueda inclinar la balanza aún por el movimiento, la creencia mesiánica. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente las personas que vienen a estudiar Torah tienen que vaciarse completamente. De otra manera, no puede venir la Torah en su mayor nivel, Entonces, la primera cosa que tienes que saber, si tú estás aprendiendo o quieres conocer acerca de la Torah, tienes que estar listo para que muchos de los conceptos, muchos de los elementos teológicos que conocías, que sabías, bueno, tienen que pasar una prueba, y esa prueba es la propia Torah. Si están validados por la Torah, por los profetas, incluso por el Mashiach, bueno, será algo que esté ahí, pero si no, entonces habrá que hacer cambios. Y esto es muy importante porque también nos permite entender la naturaleza de Javerit Hadashah y la interpretación de las palabras del maestro y de Shaul. Tener conocimiento también acerca de cómo se perpetuó, cómo se transmitió, cómo se recibió el texto o los textos de Javerit Hadashah es muy importante para entender los límites y los alcances de la interpretación del propio texto. Los límites, porque es un documento que por milagro de Dios lo tenemos aquí. Los límites porque ese documento realmente ha sido en muchos momentos manipulado dadas las condiciones de traducción. Y los alcances porque al mismo tiempo contiene una gran cantidad de información que valida el lugar del maestro como digamos, retomando lo que dice el Talmud, como el Ben Yosef, el siervo sufriente, el que vino a sufrir por Jacob para traer la expiación, pero que también a su vez nos muestra indudablemente la esperanza mesiánica del rey invicto. Entonces, todo esto lo tenemos que saber e incluso tenemos que conocer cómo se ha dado el proceso de retorno de muchos maestros que hoy enseñan la Torá. Y no con el fin de descartarlos ni de menospreciar a nadie, pero sí con el fin de conocer cuál es su formación. Porque si la formación proviene netamente del cristianismo y se mantienen enseñanzas, costumbres, prácticas, ideas que son nacidas en el cristianismo, déjenme decirles que eso no es algo que pueda combinarse con la Torah. No se puede. No estoy hablando de Javerit Hadashah, no estoy hablando de lo que enseñó el maestro, no estoy hablando de lo que habló Pablo, no estoy hablando de lo que enseñó
enseñaron los discípulos del maestro. Estoy hablando de las creencias, resultado de la interpretación de la Iglesia Católica, que no tienen lugar en la Torah.